Ujú. O sea, tienes que ser uno muy destacado, evidentemente, y demás, o un buen influencer que nada tiene que ver con el culturismo para ser, ¿sabes? Para tener esas ayudas económicas que puede tener un Ya. atleta, porque el nivel que te están exigiendo a ti, digamos, de dedicación, de años y demás, el nivel que tienes que en ese sentido cuando ya eres un buen atleta profesional, es decir, no te digo un atleta profesional, sino te digo un buen atleta profesional, lo que yo todavía no me llego a considerar, ¿vale? Yo me puedo considerar buen atleta amateur, internacional, ¿sabes? Pero a nivel profesional acabo de hacérmelo. Que la otra me lo hice, vale, pero esta es otra federación y es una nueva cuenta. Es decir, me refiero a atletas buenos, ¿vale? Y que sean profesionales. Pues aún así muchos no tienen el apoyo, ¿sabes? Que realmente se merecen. Y claro, en otros deportes, con un apoyo, o sea, con un, digamos, un recorrido muy inferior, un nivel inferior y demás, ya tienen ayudas desde mucho más abajo, ¿sabes? Desde un nivel más bajo ya van teniendo ayudas. Y creo que algo es algo en este deporte que se echan falta y que es lo que al final todo el mundo se acaba quejando, ¿sabes? Sí, es verdad que cuando los culturistas necesitan hoy en día darle mucha atención a las redes sociales si no son del top 6 del Olympia. Si son del top Sí, 6 del exacto. Olympia, van a tener todos los sponsors que quieran sin hacer mucha cosa en redes sociales. Todos los demás, para, digamos, poder vivir de esto, tienen que estar todo el día en redes sociales, todo el día poniendo su vida, etcétera. Pero bueno, es un tema que te quería preguntar, porque vi un post que pusiste hace un tiempo que lo que estás contando ahora, ¿no? Que las redes sociales es algo que eh, no que lleves mal, pero que no es algo que te guste hacer, el enseñar tu vida, compartir tus entrenos, etcétera. Y de ahí, porque ese post es de antes de que tú tuvieras el sponsor que tienes ahora, ¿no? Que es Big. Y desde ese momento, ¿cómo surgió el trabajo con ellos? Siendo una persona que es más, digamos, reservada que el típico personaje en redes sociales. Porque por suerte me valoran como atleta al final, Mm. ¿sabes? De las pocas marcas a lo mejor que pueden hacerlo ellos, evidentemente tienen todos los perfiles de público, pero sí que es verdad que han apostado también por los atletas, ¿sabes? Sin a lo mejor tener apenas seguidores ni nada, han dado apoyo a gente que saben que puede valer, ¿no? Mm. Eh, o sea, yo, por ejemplo, cuando entré mi anterior sponsor, yo estuve con la marca de Biotech y la verdad que yo ahí llevaba, ¿sabes? La verdad que estoy agradecido también porque confiaron en mí teniendo, o sea, yo no tenía ni Instagram en ese momento, ¿sabes? En 2015 yo no tenía ni Instagram, que ya había y la gente ya lo movía y tal, no al nivel de ahora, pero se movía mucho, y yo no tenía ni Instagram directamente, y claro, cuando gané allí, luego estuve en la feria del Arnold de Madrid, y allí les conocí tal y me ficharon solo habiendo ganado el Arnold de Estados Unidos. Sí, vale, solo porque es un pedazo de evento, ¿no? Es un pedazo de evento, pero en realidad solo era eso. No tenía nada más, todo lo demás era a nivel nacional y como clásico, es decir, solo con eso ya confiaron en mí para ficharme, es decir, se la jugaron, ¿no? En ese sentido. Y bueno, esto, entonces, claro, yo luego ya crecí a nivel deportivo, pero cambiaron un poco a nivel interno la empresa y cambiaron la mentalidad y empezaron pues a hacer lo mismo que, ¿sabes? De buscar temas de influencer en vez de buscar atletas, ¿sabes? Buscar gente que mueva las redes sociales y no tanto palmarés. Entonces, al final, pues bueno, hemos tardado más, otros menos, pero al final casi todos hemos salido de allí, ¿no? De Biotech, porque cogen esa mentalidad y todos los que estamos ahí en ese momento, pues Alexis, bicampeón del mundo, o primero y segundo del mundo, ¿vale? O sea, la verdad que había muy buenos atletas allí, pero salimos de allí y, ¿sabes? Entonces yo estuve un tiempo sin moverme sin patrocinadores y claro, ya hablando con, ¿sabes? Hablando con Digital, le dije, no, mira, a mí lo que me molesta, y le expliqué lo mismo, a mí lo que me molesta es esto, es esto, es esto. Digo, entonces, claro, yo entiendo que al final, lo que te decía, yo entiendo que al final son empresas y que lo que quieren hacer es que quieren un trato que les haga conveniente, ¿no? Pero entonces no sería un patrocinio, es un trato comercial al final. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando es un patrocinio es un apoyo a un atleta que sabes que es como invertir en publicidad, o sea, que no tiene un retorno económico de inversión, pero sí, ¿sabes? A nivel mediático. Entonces, claro, lo que esperas también es eso, que lo mueva, ¿sabes? Que se mueva lo máximo posible, pero ahí ya depende del criterio si quieren que lo muevan atletas o que lo mueva, ¿sabes? Cualquier persona, ¿sabes? Y a mí que lo mueva cualquier persona me da realmente igual, o sea, eso no me preocupa para nada. La parte que me molesta es el hacer el friki con la excusa de soy culturista, ¿no? O sea, el que como soy culturista hago el friki, Mm. ¿vale? Sí, No sí. quiero que nadie esté por aludido porque hay gente que a lo mejor hace de vez en cuando el payaso por redes sociales, aunque sea culturista, no me estoy refiriendo a eso. Me refiero al tipo de influencer y demás
Sí, que sí, en realidad no tiene gracia, sino que lo que es pesado, porque, a ver, a Chema Madelman le conocerás, ¿no? sí, José claro. María Chema, claro, él es influencer, pero es un pedazo de culturista, ¿sabes? Evidentemente. Pero es que encima es influencer, pero porque tiene gracia, ¿sabes? Chema tiene mucha gracia, tú le ves y te ríes un montón con las tonterías que hace y demás, porque es un tío que tiene gracia. Ahora, la tiene él, ya está, ¿sabes? Entonces, todos los demás que no tienen ninguna gracia y es simplemente repetir lo mismo, pero versionándolo y demás, yo digo, y claro, y con la excusa de soy culturista, pues, tío, no metáis eso aquí, o sea, diferenciarlo, por favor, que esto se haga un poco serio. Lo digo porque yo no veo eso con otros deportes. No, es verdad, pero es lo que te he dicho antes, que las marcas que se fijan en la gente que solo hace el payaso pero no es buen culturista, todos sabemos cuáles son. Por ejemplo, en ti se fijó una marca buena, en Madelman se fijó una marca buena, o sea, al final, digamos que las marcas buenas suelen mirar un poco más allá. Luego ya están las marcas que al final solo fichan lo que tú dices, números, y ya está. Pero creo que las marcas buenas suelen por lo general mirar bastante más allá y de hecho los atletas buenos, que sean o no influencers, suelen tener un apoyo de alguien que digamos es más respetable, ¿no? Claro, yo cuando empecé en esto, me dice, claro, la gente te pregunta, ¿no? Si, o sea, bueno, o sea, como si te catalogas como culturista o fitness, ¿no? O sea, la diferencia entre fitness y culturismo, ¿no? La gente. A ver, te dice, no, yo hago fitness. Claro, porque tú le dices a una persona que hace pesas, ¿sabes? A ver, hacer pesas en sí no es un deporte, la palabra hacer pesas, ¿no? No es el nombre de un deporte. Entonces, claro, tú vas a la persona y le dices, claro, imagínate, ves a un tío entrenando que no tiene ni técnica ni nada y está entrenando en el gimnasio y, claro, le dices, oye, tú eres culturista, se lo va a tomar a broma e incluso se puede molestar porque te piensa que te está riendo de él, pero es que en realidad es culturista porque está entrenando, ¿no? O sea, entrena pesas, es el deporte que hace, está practicando culturismo, entonces en ese momento es un culturista. Si yo cojo una bici, por muy paquete que sea, soy un ciclista en ese momento, ¿vale? Pues él está entrenando pesas y es culturista, pero claro, la palabra culturismo ya impone, ya asusta. Sí, es verdad. En cambio, claro, la palabra comercial es llamarlo fitness, ¿vale? Sí, Pero claro, entonces, ¿por qué? Porque fitness lo identifican más con algo más sano, más healthy, ¿no? Y, ¿sabes? Un físico bonito, ¿vale? En vez de, ¿sabes? La palabra culturismo que lo enfoca simplemente al tamaño, ¿no? Y demás, ¿sabes? Entonces, ¿por qué te decía esto? Vale. Cuando decía lo del... ¿Cómo se llama esto? ¿Sabes? Cuando me preguntaban con qué me identificaba yo, o sea, claro, yo en ese momento siempre me he identificado como fitness por el hecho de que lo comparaba con lo que era para mi culturismo, el hecho de los tíos grandes y tal, de la categoría Men Physique, yo para mí era fitness. Claro, entonces cuando ya siempre, entonces claro, siempre me preguntaban, lo mío era fitness, ¿vale? No era culturismo porque no buscaba el máximo desarrollo de la musculatura, sino buscaba, ¿sabes? Un fin estético, ¿sabes? Sí, con tamaño y tal, pero estético. Entonces lo consideraba fitness. Cuando empecé a ver en redes sociales, empezó todo el mundo a coger el término fit, ¿sabes? De fitness, y empiezas a ver realmente lo que suben, claro, llegó un momento que dije, hostia, pues va a ser que yo no soy fitness. Claro, yo no soy fitness, entonces que soy un culturista limitado por tamaño, ¿sabes? Y te empieza a cambiar un poco la mentalidad, ¿sabes? ujú. Porque claro, dices, yo no me identifico con ese lado y no quiero, ¿sabes? No quiero parecerme a eso. Es decir, yo estoy un poco en la tierra entre los, ¿sabes? No entiendo, digamos, de culturismo como puedas saber tú, más lo que haya aprendido en los últimos años, porque lógicamente me he interesado y he aprendido, pero no es lo mismo que alguien que le apasiona como en tu caso, pero, ¿sabes? Pero ha sido más a raíz de vivencias deportivas y estar dentro de la competición, pero no sé, claro, no me termino de identificar, ¿no? O como culturista o como fitness, sino siempre como entre medias. ¿Por qué? Porque ni old school, sino realmente las dos cosas, o sea, combinarlas y darle un sentido, ¿no? A esto, actualizarlo un poco. Ujú. Y me has comentado antes, cuando estabas hablando de cómo empezaste en todo esto, dijiste que cuando empezaste no tenías ni idea de qué era el culturismo, no tenías ni idea de ningún referente, etcétera. O sea, tú empezaste en esto simplemente porque querías mejorar para otro deporte que en tu caso son las artes marciales, ¿no? Sí, exacto. Claro, yo venía a hacer artes marciales, hacía taekwondo, hacía kickboxing, tenía pensamiento de competir en kickboxing, en breve y demás. Eh, entonces decidí coger, claro, para apuntarme con las pesas también para coger un poco de cuerpo, Y en ese ¿sabes? Y momento, combinar. ¿tú no sabías lo que era el culturismo o lo sabías, lo habías escuchado alguna vez?
Bueno, sabía, o sea, digamos que sabía que era un deporte, pero no había visto ni un físico-culturista, o sea, ni el físico de un culturista, ni había visto un vídeo de una competición, ni, o sea, No tenías no la me había interesado lo más mínimo, ¿sabes? O sea, tú hay deportes que seguro que sabes que existen, pero que no los has visto en la vida. Pues lo mismo. Para mí el culturismo era, pues vale, el culturismo, ¿sabes? o Un sea, deporte que se hace. la típica opinión que tiene mucha gente cuando empieza, que suele ser negativa, o directamente no tenías ni conocimiento. No, o sea, no tenía ni el mínimo interés, porque como mi mentalidad estaba todo centrado sobre todo en las artes marciales, Ujú. ¿sabes? Y realmente artes marciales a nivel de entrenamiento y rendimiento, ni siquiera tampoco me fijaba en referentes de ese deporte, Sí. ¿sabes? Ahí también era más pequeño con las artes marciales y no iba a tener esos referentes, pero nunca me ha gustado el fútbol, entonces tampoco he tenido referentes de futbolísticos, ¿sabes? Y demás en ese sentido. Y una entrevista me acuerdo que me hicieron al comienzo, que me dijeron que yo por qué empecé en este deporte, que con qué físico me identificaba, ¿sabes? Mi mentalidad, ¿sabes? Aunque suene un poco infantil, ¿sabes? Pero al final, claro, dije, a ver, o sea, yo cuando empecé a entrenar y a verme bien, digo, a mí me gustaba el físico de los superhéroes, es decir, de Goku, ¿sabes? Yo veo el físico de Goku y me flipaba, ¿sabes? Y claro, yo veía eso y digo, pues, ¿a quién? A Goku, porque hace artes marciales y mira cómo está. Ya está, es decir, no tenía ni siquiera un referente a nivel de competición de culturistas, Ujú. ¿sabes? ¿Y con cuántos años empezaste a ir al gimnasio por primera vez? Con 15 y a entrenar de verdad, digamos, con 17. ¿Y cómo va evolucionando el tú empezar en el gimnasio sin tener ni idea de lo que es el culturismo y sin tener, en el momento que empiezas, por lo que entiendo, ninguna aspiración dentro de lo que es el culturismo? ¿Cómo va evolucionando dentro de ti el poco a poco que de ti sale a querer competir? ¿Es solo por el chico que se apuntó al gimnasio o fue porque viste algo más? No, porque a ver, como ya tenía 24 años cuando eso sucedió y yo empecé a entrenar, como te decía, con 15. Entonces, claro, ya llevaba 9 años de entreno. Yo hasta el momento no había tomado nunca nada, ninguna sustancia, y ¿sabes? Entonces estaba totalmente, ¿sabes? O sea, físico atlético, bonito, pero no tenía tamaño en ese Hace momento. 9 años en el gimnasio natural. Sí, exacto. Sí, es que no quería tocar mucho el tema, pero yo si preguntas tú, yo no tengo problema. No, yo no suelo preguntar por si acaso, pero vale. Vale, vale. No, a mí no me importa decirlo porque es algo que entiendo que está dentro del culturismo y la gente tiene que saber y ¿sabes? Que ni es blanco ni es negro, ¿no? Entonces, que ahí está ¿sabes? Y bueno. Entonces, bueno, yo cuando empecé, y no tenía esa mentalidad para nada, o sea, yo de hecho empecé a tomar, me acuerdo, suplementación, suplementación me refiero a batidos y demás, ¿vale? Eh, por eso, porque sin tener ni idea, o sea, tenía pensamientos negativos que tiene mucha gente sobre los suplementos. Es decir, no, eso seguro que es malo, eso tal, ¿de dónde sale eso? ¿Sabes? Y la verdad que tenía un poco esa duda. ¿Qué pasa? Que la primera vez que por fin me compré un bote de proteína y un preentreno. Pues solo en eso, en 4 semanas subí 2,5 kilos. ¿Sabes? 2,5 kilos, claro, tomando eso. Entonces, claro, ya empecé a consumir suplementación y mi físico empezó a cambiar. ¿Sabes? La verdad que porque yo entrenaba muy fuerte y comía muy sano, pero comía poco. Y no lo sabía en ese momento, porque la figura de preparador es más reciente. ¿Vale? Entonces, yo ahí cuando en ese momento había preparadores de competición, punto. Y yo ni los conocía, ¿no? Sino realmente no había gente que hiciera dietas, por así decirlo. Entonces, claro, yo sabía comer sano, pero muy poca cantidad. Para el rendimiento que tenía y todo lo que hacía además, comía muy poco. Entonces, ¿por qué te estaba diciendo esto? Eh, Está cansado, ¿eh? no, es que no te oigo apenas tampoco. Entonces al final me siento como que hablo solo. Es- Yo no sé por qué me ha hecho eso. Sí, cuando te acercan más, yo creo que te oigo mejor. ¿Sí? Pero no sé por qué. Sí, ahora sí te oigo, pero cuando estás atrás, a veces que te veo mover la boca, que me dices algo y no te escucho. Bueno, no sé. Bueno, sígueme contando, a ver. Bueno, entonces, vale, que por qué me empezó a llamar la atención, ¿no? El tema del culturismo, por ahí. Vale. Entonces, claro, a nivel de, o sea, era por el hecho de que ya llevaba años entrenando y a nivel de rendimiento, ¿sabes? Ya tenía un alto rendimiento. Yo subía a la cuerda con los bomberos, salía a correr todos los días hacía abdominales, es decir, era como todo muy, muy atlético, pero me gustaban las pesas y como era grande de por sí, tenía cierto tamaño. ¿Qué pasa? Que empecé a centrarme un poquito más en el hecho de ganar tamaño. Eh, claro, entonces al ir mejorando poco a poco, ¿sabes? Tener un poquito más de tamaño, la verdad que no me llamaba nada de culturismo, pero empecé a trabajar en la noche, ¿sabes? En Madrid, ¿vale? Empecé a trabajar en la noche en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que trabajando la noche empecé a conocer a gente que sí que tenía más frecuencia compitiendo, ¿sabes? Y demás. Entonces ya, pues ahí por lo menos ya conocí un poquito más el tema de este deporte, ¿no?
Y como me acabó gustando mucho lo del gimnasio, pero nunca a nivel de competición, sino el tema de entrenar y el gimnasio y el ambiente que había y demás, pues decidí que era lo que me quería dedicar. Entonces, al final me saqué titulación y demás y empecé a trabajar como monitor allí en el gimnasio. O sea, empecé a trabajar en el mismo gimnasio donde tenía, ¿sabes? Me ayudaba el preparador, ¿sabes? Y todo. Entonces, claro, empecé, digamos, a vivir de ello, ¿vale? A vivir no del culturismo, sin saberlo, aunque sí, sino a vivir del gimnasio, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces, de lo que me gustaba, ¿vale? Entonces, claro, cuando estás ahí dentro, ves que ¿sabes? Eres el que más rendimiento lleva del gimnasio, ¿sabes? Y demás y tal, y de repente entra un competidor, pues dices, coño, es que eso es diferente a lo que hago yo, ¿no? ¿Sabes? Cuando entró el otro chico, digo, pero coño, me flipa el físico que tiene. ¿Y qué pasa? Que ya eran tantos años buscando el rendimiento, que yo venía de artes marciales y ya las había dejado, pero seguía teniendo ese rendimiento porque era como me había aprendido a entrenar. Claro, pues fue cambiar la mentalidad y decir, pues quiero ponerme fuerte. Entonces, claro, contraté un preparador, ¿sabes? Sin mentalidad al principio de competir, solo para mejorar físicamente. ¿Sabes? Alguien que me llevara el entrenamiento, la dieta y demás. Cuando llevaba y por primera vez a utilizar algo de química, ¿vale? Te voy a decirlo. Es alguien conocido o es alguien que fuera de la zona? Mi primer preparador fue José Redondo, Vale, ni idea. que es de la Comunidad de Madrid, se llama Pepe, y era el presidente de la IFBB de Madrid, de la Comunidad de Madrid, Hostia, ¿vale? Pero hace ya unos años. sí. Entonces fue mi primer preparador a nivel de competición y, bueno, la verdad que, claro, al ver el tamaño del chico este, pues bueno, me puse a entrenar el primer año, enfocándolo por primera vez en mi vida a conseguir tamaño y tocando algo ¿sabes? Algo de química por primera vez. Entonces, claro, ahí el cambio que tuve fue brutal y aún así cuando iba a competir, ¿sabes? Una semana antes me eché para atrás, o sea, poquito antes me eché para atrás. Dije, mira, esto, claro, yo no me veía como veía a los otros chicos en las fotos y demás, y dije, que no voy, que voy a hacer el ridículo. Qué fotos eran las que estabas viendo tú? ¿Las de Ronnie Coleman o fotos de regionales? No, pero ya había visto, ¿cómo se llama esto? Ya había visto una competición, pero claro, le ves en el momento en el escenario con el tinte lleno de venas por todos lados, ¿sabes? Tal, y tú te ves 2 semanas antes vacío, plano, que estás descargado, sin comida y tal, y yo en ese momento, digamos que ahora ya sé lo que valgo como competidor, ¿no? Yo soy, o sea, tengo claro que soy un buen competidor, pero los hay mejores que yo, evidentemente, y sé mis limitaciones. Pero en ese momento yo no sabía lo que valía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo en ese momento, digamos que yo era como muy introvertido y que no me valoraba yo mismo, no sabía el potencial que podía tener. Es decir, hay gente que parece que no tiene abuela y se quiere mucho, ¿no? Y que, ¿sabes? Que llevan entrenando 6 meses y ya quieren competir y dices, sí, pues si no tienes un gramo de músculo, Sí. ¿sabes? Pues mi mentalidad era justo lo contrario. Es decir, la gente me decía, ¿por qué no compites? ¿Por qué no compites? Y yo, pues voy a hacer el ridículo, ¿sabes? Y me decían, pero vamos a ver, ¿qué es para ti hacer el ridículo? Y digo, para mí quedar último, que hoy en día ni siquiera pienso que sea eso, pero bueno, porque eso porque tú puedes salir por disfrutar y ya está, ¿sabes? Pero no, yo iba a competir, con mi mentalidad de competición. Entonces, claro, yo digo, no, yo no voy a subirme a ver qué tal estoy, no, yo quiero ir a competir, ¿sabes? Y dice, ¿para ti qué es hacer el ridículo? Digo, quedar último, ¿sabes? Entonces, claro, cuando dije eso, dice, no, tú tranquilo que último no vas a quedar. Pero aún así, ese año no salí. Y al final me preparé durante todo el año siguiente, ¿sabes? Bueno, 6 meses antes empecé con la preparación muy en serio y la verdad que ese año pues tenía a lo mejor un kilito y algo más, ¿sabes? Un kilo y algo más y ya fue cuando debuté por primera vez. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta de que se te podía dar bien? ¿Fue en ese primer campeonato? Exacto. Yo creo que en el primer campeonato, porque más que nada no por el hecho de ganar, ¿vale? Porque primero lo gané, sino que fue por las palabras de un juez, ¿vale? Que se llama, hostia, más, Alfonso Gómez, de Francisco de Hierro. Evidentemente, una historia de culturismo español. Sabrás quién es. No, no sé quién es. Alfonso Gómez, No, no lo he oído nunca. pues búscalo. Lo buscaré, me lo voy a apuntar, mira. Vale, entonces Alfonso Gómez, ¿cómo se llama esto? Claro, a ver, tú le vas, cuando sepas, claro, yo daba por hecho que sabías quién era, ¿vale? Cuando veas quién es, o sea, él ha sido de los mejores culturistas de España y sigue en activo, me parece que ya no, pero de hace 3 años o así, es el hermano de Fernanda Gómez. Fernanda, que organiza competiciones también en IFEB, No, yo que es de Francisco de Remás. De IFB controlo muy poquito, no, no sé. Es que es muy joven, tío. Sí, claro, claro, yo es que Claro, por eso. Entonces, vale, ellos llevan competiciones por allí, ¿no? Por la Comunidad de Madrid y demás. Y son bastante conocidos y él fue, es que
me da miedo decirlo por si la meto la pata, pero yo creo que él fue profesional y hace muchos años, ¿sabes? Él fue IFE Pro hace muchos años, pero es que yo para estos datos, ¿ves? Datos sobre culturismo, seguro que tú lo memorizarías a la primera, pero yo estas cosas, ¿sabes? Pero yo sé que él o es profesional, o sea, o fue profesional o es muy bueno, ¿vale? O sea, o ha sido, ¿sabes? Y es muy conocido, ya verás quién es. Entonces, bueno, entonces sus palabras, claro, cuando me vio cuando me dieron el trofeo, me dijo esto solo, y me dijo, esto es solo el principio, dice, tú has nacido para esto. ¿Sabes? Te dijo, esto es solo el principio, tú has nacido para esto. Y me dijo, tú hazme caso que yo llevo muchos años en esto. Yo tampoco sabía mucho quién era él hasta en ese momento. Sabía que era alguien dentro de esto, pero luego ya con los años. Bueno, Y claro, tus palabras fueron esas. Entonces las palabras suyas ya fueron como, anda, pues va a ser que se me da bien esto, ¿sabes? ¿cómo me has dicho que se llama? Que lo voy a buscar, lo voy a poner en la pantalla. Alfonso Gómez. Alfonso Gómez. A ver. Eh, ¿puedes puedes ver mi pantalla? Sí. No, este claramente no es. Pon Alfonso Gómez, sí, culturista, IFEB, mira, ese es. Nada, ni idea, ¿eh? Estoy muy verde, la verdad. Ahí está en los años 90, la foto antigua. Esa es más reciente. Ujú. Y este, cuando te dijo eso, él era juez ya. Sí, él estaba como juez y ha sido también juez profesional, si no recuerdo mal. O sea, Ujú. cuando IFEB estaba unida también como profesionales. Y él te dijo que tú habías nacido para esto y en ese momento tú obviamente te das cuenta de que Claro, pues, oye, digo, pues mira, tengo un talento dentro de ese deporte, se me da bien. No sabía en ese momento, ¿no? Hasta dónde podía llegar, pero ya me di cuenta que tenía unos cuantos años de, por lo menos, para entretenerme y estaré progresando. Y luego de ahí, ¿qué decides hacer? ¿Seguir compitiendo o te tomaste otro año de descanso? Porque tú ahí tenías, ¿cuántos? 26. Empecé con 24. Empecé 24. con 24 a competir. Ese campeonato, Y ese campeonato tú lo ganaste. sí, el primero gané, me parece que los 3 primeros regionales a los que fui. ¿No? ¿Sabes? Y Francisco del Hierro, el primer año que fui, quedé segundo. ¿Sabes? Y luego el campeonato de la Copa de España, ese mismo año, quedé tercero. Ujú. ¿Vale? Entonces ya hice solo eso la primera temporada, fueron 4 competiciones. Y luego fui en 2012, ya con 25 años, ¿vale? Para 26. Hice, ¿cómo se llama esto? Me parece que las 3 mismas y las 3, no, y sí, y las gané con el absoluto, me parece las 3. Ujú. Entonces, claro, ya directamente me fui, o sea, fui a ir otra vez al Campeonato de España, a la Copa de España, y ¿cómo se llama esto? Y es lo que te digo, que me pasó ¿sabes? Que me tallaron mal, o sea, bueno, me tallaron, pero apuntaron mal mi talla y no pude competir. Entonces, claro, me quedé viéndolo desde fuera y dije, bueno, digo, bueno, para la próxima. Luego en 2013 estuve fuera de España, un año entero, y estuve viviendo en Punta Cana. Entonces estuve un año allí y lo mismo, entonces allí no competí. Entonces luego cuando volví en 2014, directamente me empecé a preparar para competir y fue cuando hice mi último año como Classic Bodybuilder en España, que hice, ¿cómo se llama esto? Como varios Open y la verdad que me fue bastante bien, pero no me pude, estuvo bien, pero no me pude preparar del todo bien porque estaba trabajando en Ibiza todo el verano, haciendo temporada, días de trabajo a lo mejor de 12, 14 horas seguidas trabajando, días sin dormir 24 horas a veces, ¿sabes? Entonces, claro, la preparación fue un poco desastre, pero para la preparación que pude hacer, al final el resultado pues, fue bastante bueno, ¿sabes? En 2014. Entonces, claro, cuando luego ya, claro, mis primeros años yo me acuerdo de competía y me decían muchas veces, es que dice, por físico podías haber ganado. Incluso otros competidores, que a lo mejor me habían ganado a mí, me decían, mira, por físico podías haber ganado. El problema es que te falla la puesta a punto, porque es verdad que en mis primeros años la puesta a punto no era muy buena, ¿vale? Y me dicen, no, es que dice, podías haber ganado, pero te falla la puesta a punto, ¿sabes? Te falla la definición y tal. Y digo, claro, pero es que aparte, yo a lo mejor esa noche venía a trabajar sin dormir, de haber trabajado por la noche toda la noche anterior, ¿sabes? Había estado trabajando por la noche en discoteca, ¿sabes? Hasta 7, 8 horas y de ahí a llegar a casa, pegarte una ducha y salir en un escenario compitiendo, ¿sabes? Entonces, lógicamente, la dureza esa congestión y demás, todo eso se va, ¿sabes? Y por mucho que cargues o intentes hacer, ¿sabes? Sale más borrado que nadie, lógicamente, porque iba sin descanso.
Pero bueno, entonces, claro, dime. Dime. No, que te escuchaba, no te escuchaba, luego de repente muy alto. ¿Sabes qué creo que pasa? Creo que cuando hablamos los dos a la vez, la aplicación quita el sonido de uno de los dos. Creo que es lo que pasa. Ah, vale. Pero no estoy muy seguro. Te voy a preguntar, ¿tú te hiciste profesional antes de la división de las dos, digamos, de la IFBB en dos, ¿no? Pues fue prácticamente en ese momento, justo cuando pasó la división, cuando yo estaba, o sea, cuando me llamaron para ofrecerme directamente el carnet profesional en la élite. Entonces, yo directamente, es curioso porque yo no llegué a ganar en un evento en sí el carnet profesional en la élite, sino a mí me lo concedieron. ¿Sabes? Porque, claro, al crear la liga nueva, miraron los atletas, ¿cómo se llama esto? Digamos, o sea, los atletas que tenían mejor trayectoria, ¿sabes? Entonces, claro, vieron mi palmarés y directamente me llamaron y me dijeron que eso, que me ofrecía la tarjeta profesional y yo en ese momento dije, pero la de Pro League. Y me dicen, no, la otra. Y yo, ¿cuál es la otra? Pues no existía otra, ¿no? Hasta el momento. Y dicen, no, que hemos hecho, y ya me explicaron que hemos hecho nuestra propia liga, ¿sabes? Y demás. Y al principio no me quedaba muy claro, ¿sabes? Te dije, bueno, yo quiero hablar, claro, digo, yo quiero hablar con, ¿sabes? Con ellos. Entonces, en el primer evento, lo que hice fue hablar, ir a hablar con Santoja directamente, ¿sabes? Y preguntarle por el hecho de los Menfisic, que era donde yo estaba. Digo, claro, la categoría de Menfisic va a ser con más tamaño, ¿sabes? Va a ser como la americana o va a seguir siendo como es en amateur. Dice, no, no, esto es lo mismo que si fuera profesional, o sea que van a tener más tamaño y tal y demás. Y digo, perfecto. Claro, eso fue las 3 primeras competiciones. Luego Y, ya, como vieron que no había atletas con tamaño, pues empezaron a limitar, claro, empezaron a decir, oye, pues si solo hay 3 que estáis grandes, ¿sabes? Pues vamos a buscar que sean todos más pequeñitos, ¿sabes? Y así lo diferenciamos también de Proli y marcamos un camino diferente. Ujú. Y tú en ese momento, el competir en la élite, ¿era algo que te apetecía o a ti realmente te apetecía más la otra o te da igual? Bueno, quería probar a ver qué es lo que era realmente, ¿sabes? Porque piensa también que, claro, en ese momento la NPC estaba solo en Estados Unidos, ¿no? Estaba todo allí, aquí todavía no había nada. Pero claro, la opción que teníamos en ese momento era o quedarnos en lo que ya conocíamos, ¿sabes? En lo que ya conocíamos, pero a nivel profesional y seguir compitiendo en Europa, ¿sabes? Pudiendo competir en Europa Ujú. y luego el día de mañana, quién sabe si se expanden a Estados Unidos, ¿no? O irte, o sea, o quedarte en IFEB, o sea, en Proli, y tener que irte a Estados Unidos a competir, si quieres ser profesional. Entonces, claro, ¿qué opción tenías en ese momento? ¿Sabes? Y entonces, claro, yo vi más claro lo de, ¿sabes? Lo de IFEB y tal, y dije, bueno, tiro por aquí. Pero claro, pensando que iba a ser eso. No, yo entiendo que la categoría cuando es, o sea, la federación cuando es nueva no tiene tantos atletas, entonces hay menos variedad de competidores y demás, y que el nivel entre ellos pues se nota bastante más la diferencia, ¿no? Que cuando hay tantos, ¿sabes? Es decir, los escalones, ¿no? Es decir, pero claro, también lo que te esperas, o sea, si te dicen que van a tener el tamaño de la otra, ¿sabes? Pues yo lo que confío es en que puedes salir más grande, tener margen de mejora y demás. Ya. Que claro, cuando empiezo, o sea, cuando sigo compitiendo y ya veo que no, ¿sabes? Que sigue siendo lo mismo que eran amateur, pues es cuando empiezo a plantearme el cambiarme para la otra. Pero yo aguanté un poco más de tiempo porque dije, bueno, estoy clasificado para el Mundial, que sería el equivalente a ir en la Olimpia, ¿no? Entonces, estoy clasificado para el Mundial de la Elite Pro, voy a esperar hasta el final y voy a ese evento y cuando haya hecho todo un año, pues decido. Porque realmente también mucha gente, y yo eso lo he hablado con, se lo comenté a Emilio una vez, que realmente, espera, voy a acercar esto. Ahí. Eh, a ver, porque claro, la gente quiere siempre comparar IFB, la élite, con Pro League, ¿no? Como intentando comparar. Entonces digo, a ver, digo, tenéis que analizar realmente que sí, que a nivel de, o sea, digo, no queréis comparar cuál es mejor o cuál es peor, sino en cuál encaja tu físico, ¿vale? Porque los cánones que se están pidiendo son diferentes de una a la otra. Entonces, claro, cuando había esa división al principio, sí que entiendo que, claro, todos, como en mi caso, tuviéramos esa duda de qué hago, porque todo era nuevo, ¿vale? En cambio ahora sí que tienes donde, o sea, el poder elegir, ¿vale? Entonces, claro, la gente a lo mejor se obsesiona mucho con quiero competir, ser IFBB Pro en Pro League. Vamos a ver, si tú a lo mejor te has hecho pro con el físico que te pedían en IFBB, entonces, no te va a ir mejor en IFBB, que es lo que quieren y tienes claro, IFBB la élite, ¿no? Que es lo que quieren, en vez de irte a la Pro League, que tienes que cambiar físicamente completamente para Ujú. ser bueno en ella, Ujú. ¿sabes?
Y, Entonces, claro, yo, por ejemplo, mi cambio fue ese realmente. Mi cambio fue, oye, por tamaño no encajo en esta, me voy a la otra, ¿sabes? Es decir, que no compito en Pro League por decir, no, yo compito en Pro League, porque si para mí lo importante realmente es ser competitivo, ¿no? Estés en la que estés. Y en la élite, por mucho que no haya tantos atletas, los hay muy buenos, ¿sabes? Hay algunos también que son muy buenos. Y el top 5 en todas las categorías es brutal, en la élite. Lo que pasa es que luego no hay tantos detrás, ¿sabes? Pero lo que es el top 5, la verdad que son, en todas las categorías son brutales. Pero claro, entonces yo me fui al final básicamente porque era mi físico el que no encajaba. Pero hoy la gente, claro, quiero ser pro de Pro League o, ¿sabes? O de la élite. Digo, a ver, tú realmente planteate dónde encaja tu físico. ¿Sabes? ¿Cuál es la categoría que a ti te encaja por tu físico y demás? O sea, no tiene nada que ver un Memphis de la élite a un físico, a un Memphis de Pro League. y entonces tú te decides cambiarte a la NPC porque ves que en la IFBB Elite te estás quedando sin, digamos, sitio para mejorar y porque a ti lo que realmente te gustaba, por lo que entiendo, es te gustaba más Classic Physique que Men's Physique. Y entonces tú veías que en la NPC, digamos, el tamaño que tú ya tenías encajaba con el canon de Classic Physique, ¿es así más o menos? O sea, tú ahora... Más, o sea, Memphis, o sea, no, en el de Classic, digamos, salí por probar, la verdad. En 2018 salí por probar, porque yo ya llevaba la preparación física encima de competir, claro, 4 años seguidos en Menphysique, yo ya no tenía la mentalidad siquiera de cómo será mi físico en Classic, ¿no? Pero, ¿sabes? Pero entonces, claro, yo estaba muy metido ya en, en mi mentalidad de Menphysique. Pero claro, cuando fui ahí dije, oye, pues puedo salir en las dos categorías, ¿sabes? Entonces voy a probar, ¿sabes? Voy a probar a ver qué tal y a ver la de Classic. Pero yo pensando, claro, porque yo, como te decía, yo me bajé a 89 kilos, a 89 y medio para competir en la élite. Entonces, ¿qué pasa? Que el margen de Classic como amateur, mi estatura son 96, ¿sabes? O sea, son 6 kilos y medio más. Entonces, yo no fui con la idea de puntuar bien en Classic, porque digo así, estoy 7 kilos por debajo, ¿sabes? Del peso límite. Pero la verdad que al final, en solo 2 semanas, claro, el hecho de volver a meter un poco de comida, que estaba muerto para la otra, ¿sabes? Y demás, conseguí salir en 93 y tenía 3 kilos de margen más por encima todavía y que fue donde quedé segundo y casi me lo llevo. Entonces, claro, fue como un poco una sorpresa porque salí por probar, a ver cómo me iba, sabiendo que mi físico llevaba mucho tiempo estancado en Physique y que no le había dado ni siquiera una preparación de 4 meses, ¿sabes?, enfocado a esa categoría, sino que yo me había preparado para salir lo más pequeño posible en mi vida. Y claro, a tener que salir, a intentar salir lo más grande, ¿sabes?, en Classic, pues claro, aún así me fue la verdad que bastante bien en ese sentido. Pero ya te digo que no tenía esa mentalidad. Ya, y ahora que te has hecho profesional en la Pro League, ¿qué objetivos tienes digamos, a corto, medio y largo plazo? O sea, ¿qué quieres hacer en la Pro League? Bueno, a ver, lo que voy a empezar a hacer, ahora estoy, digamos, haciendo fase de volumen, la segunda que hago en mi vida, y la idea es competir en octubre. O sea, la idea sería competir en octubre. Claro, el comienzo de las competiciones va a ser un poco complicado porque me estoy un poco, claro, aquí no puedo salir en las dos, ¿no? No puedo salir en Menphysique y en Classic al mismo momento, siendo profesional. Entonces, digamos que tengo que elegir. Entonces, mi mentalidad es que mi físico para Menphysique, si está en su mejor físico, ¿no? Para la categoría, no tengo margen de mejora. Entonces, lógicamente, lo que voy a hacer primero es competir como Menphysique, a ver cómo me va. ¿Sabes? Y salgo como Memphis y ¿qué pasa? Que si salgo aquí en Europa y me dicen que estoy muy grande, no voy a decir, oh, qué putada, ya estoy con lo de que es más tamaño y tal. Digo, vale, pues ¿qué hago? Me voy a Estados Unidos, ¿sabes? Y pruebo una competición allí. Y a lo mejor me veo una competición donde sea un nivel alto, ¿sabes? No por el hecho de, ¿sabes?, porque piense que vaya a ganar ni mucho menos, sino por el hecho de simplemente verme al lado de ellos, ¿sabes? De verme en un escenario y, ¿sabes?, y con buena calidad además, y estar en vivo con ellos y luego poder coger y decir, ver lo que es el top 10, ¿no?, del Olimpia, o sea, coincidir con algunos en un evento y ver, decir, oye, pues realmente están igual de grandes que yo, menos, o aunque tengan el mismo tamaño que ellos, a mí se me ve tosco, ¿sabes? Entonces, si ya veo que no, digo, venga, hasta luego, me físico. ¿Sabes? Vale, o sea, todavía no lo tienes decidido, no tienes claro qué categoría te quieres. O sea, yo mi mentalidad es para clásica y yo estoy haciendo todo físico, entrenamiento, todo, la dieta de volumen, todo enfocado para clásica. Pero claro, como te decía, yo sé que mi físico todavía no está a la altura de un Classic Physique Pro. ¿Sabes? Entonces, claro, porque a lo mejor, como te decía antes, irte a un evento a lo mejor y que de suerte, a lo mejor, ¿sabes?, hagas un oro y clasifiques a un Olimpia,
pues no me hace mucha ilusión. Ahora que soy profesional no tengo el sueño ese, sino quiero ser competitivo, ¿sabes? Entonces, claro, quiero poder ir a un evento bueno, ¿sabes? Y clasificar bien, ¿sabes? Ya lógicamente no es la mentalidad antes de decir voy a ganar, ¿sabes? Sino porque el nivel es muy alto, entonces pues se trata de ir probando y ver en qué nivel estás. Pero si yo a primeras ya sé que me están faltando todavía kilos para salir en clase y que tengo, ¿sabes?, margen de mejora y que sé que lo voy a conseguir, pues ¿para qué voy a estar saliendo ahora mismo en una categoría que sé que no? Cuando tengo la opción de en físico, que quieras que no, por mucho que me dé quebraderos de cabeza, en realidad es, una, es algo bueno, ¿no? El poder salir en dos categorías diferentes y que te vaya bien en las dos. Entonces saldré primero como mens a quemar el cartucho, digamos, a ver si, o sea, que veo que se me da bien y que me está yendo bien, oye, pues a ver hasta dónde llego. Entonces, pero que veo que es eso, que aunque haga, bueno, no sé, algún puesto así bien y tal, pero que mi físico no es el que se está el que necesito tener, ¿no?, para llegar a lo más alto, directamente salgo como Classic. Si salgo en Classic y me pasa eso, que salgo y veo que estoy muy pequeño de tamaño, porque a lo mejor, claro, son de profesional a amateur, son 5 kilos más. Es decir, de amateur son 96 y en profesional en mi caso son 101. Entonces, claro, lo que estoy buscando es intentar sumar esos 5 kilos. A ver qué es lo que pasa y cuántos consigo, ¿no?, de aquí a que vuelva a competir. Entonces, claro, si a la hora de competir veo que mis fallos son muy evidentes y que todavía me falta peso, ¿sabes? Pero de eso, después de descartar la opción de Menfisic, veo que voy a Classic y me pasa eso, eh, claro, ¿para qué? O sea, lo mismo, no voy a coger y voy a seguir insistiendo, compitiendo, a ver si en alguna tengo suerte y me va bien. Si no, no, cojo y digo, vale, he salido una en Menfisic, a lo mejor dos, no sé, ¿sabes?, una o dos, y he ido a Classic. Y en Classic me ha quedado claro esto. Pues ya está, ya he hecho 3 competiciones, a descansar otra vez y progresar durante otra vez un año a lo mejor hasta que vuelva a ser, hasta que sea competitivo. Porque Sí. es lo que te digo, yo al final siempre no estoy pensando, no, voy a salir y voy a arrasar, esos comentarios lo mismo en las redes, ¿sabes? No es mi mentalidad para nada, esto es al final ir trabajando, ir como poco a poco, como las hormiguitas, ¿no? ¿Sabes? Cada día un poquito más y ver hasta dónde llegas. Ojalá, ¿sabes? Antes te he dicho del Madelman por lo de la broma de redes sociales y tal, pues ojalá yo tuviera la trayectoria deportiva que pueda tener, por ejemplo, él, ¿no? Una persona que, ¿sabes?, que de amateur directamente conseguir carne profesional, creo que en su segundo evento, y, ¿sabes?, y como profesional directamente llevase clasificar para la Olimpia. O sea, en nada de tiempo, en un tiempo récord. Es decir, genéticamente es un prodigio, ¿vale? Entonces, excepciones como él hay 3. Entonces, ojalá yo pudiera decir eso. No, voy a ir directamente, no. Yo voy a ir como las hormiguitas, yo voy a ir poco a poco. O sea, yo voy a ir descartando opciones. Voy a salir en Menfisic, ver qué tal me va, plantearme realmente si ya estoy apto para Classic, intentarlo alguna competición más, y si no, probar y descansar un poco. Y seguir trabajando para adaptar mi físico para en un plazo de, ahí ya son, digamos, hipótesis, que es lo que me gustaría, ¿no? No voy a decir que es un sueño porque digamos que es algo que lo veo más cercano que un sueño, ¿vale? Que lo veo que lo puedo llegar a conseguir. Estar compitiendo como Classic por lo menos meterme en un top 10 en un Olimpia Sí, en 4 años. ¿por qué no? Yo lo veo también. Si de aquí a 4 años no está sucediendo eso, ya me veo con 38 y ya empiezo, o sea, creo que empezaré a cambiar la mentalidad de lo que me queda de mi carrera deportiva, ¿no? O sea, como te decía antes, al final yo me considero que voy haciendo una carrera deportiva y que empecé al principio, los 3 primeros años no, sino simplemente competía, me gustaba, veía que se me daba bien, pero cuando ya empecé como Menfisic lo he tomado como eso, una carrera deportiva, competir lo que pueda, ¿sabes? Disfrutar ese tiempo, mi vida gira en torno a eso, o sea, yo no hago otra cosa que no sea o trabajar o prepararme, es decir, no tengo, ¿sabes?, una vida de ocio o este año voy a desconectar o demás, no, sino cuando estoy descansando estoy para mejorar. ¿Vale? Entonces, aprovechar estos años de carrera deportiva, ver hasta dónde llego, ¿sabes? Y una vez que he llegado a mi sumum, que considero a los 38 a lo mejor estoy ya, digamos, en lo más alto de mi carrera deportiva, y poder decir, oye, pues ahora qué, dejo de hacer carrera deportiva y simplemente sigo siendo culturista, pero sin competir, y de vez en cuando, aunque me deja, vuelvo a competir alguna vez, ¿sabes? Pues a lo mejor, ¿no? ¿sabes? Pero claro, ahora mi objetivo es eso, los próximos 4 años. Y has hablado antes de tu primer preparador, que es un tema que quería tocar. Hasta el día de hoy, ¿cuántos preparadores has tenido? Creo que 6.